Bien, hermanos, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar el estudio de Marcos capítulo 6. Hoy vamos a ver desde el versículo 14 al 29. Marcos 6, 14 al 29, y que tiene la historia, ¿no es cierto?, allí de la muerte de Juan el Bautista. En los versículos 14 en adelante dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, y sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por ir a tu palabra. Ahora rogamos que tú nos hables a través de ella, que nos guíes, que nos exhortes, que nos animes, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Que nos cuides, Señor, en este tiempo, Señor, a cada uno de los hermanos aquí de la iglesia de Santa Rosa, Señor, para que realmente podamos agradarte, Señor, y a pesar, Señor, de este problema de la pandemia, podamos servirte, buscarte y adorarte, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, vemos entonces en la Biblia que este rey Herodes, hijo de Herodes el Grande, ¿no es cierto?, era su hijo. Recordemos que el reino había sido dividido en 3 partes, y cada uno se le había dado a una parte de sus hijos, y uno de ellos era Herodes, el otro era Felipe, y el otro no me acuerdo, pero bueno, estaban allí cada uno distribuido en sus provincias, digamos, eran tetrarcas, eran gobernadores. Si bien él mismo también se llama el rey acá, o hablan del rey porque él se hacía establecer por ese nombre, pero bueno, era una parte del reinado. Había tomado por mujer entonces a la que era mujer del hermano de él. Y eso no se podía hacer tanto en la ley judía, ¿no es cierto?, establecida allí en Deuteronomio, como en la ley civil del Imperio Romano. Por eso Juan el Bautista no tenía temor en denunciar, ¿no es cierto?, y decirlo: no te es lícito, ¿no? Lo que estás haciendo realmente no es legal, no está bien. Él estaba denunciando ese matrimonio que se había realizado sin las prácticas habituales, ¿no es cierto?, tanto de la religión judía como del sistema romano de casamientos. Él tenía una base para decir. Esto también nos exhorta a nosotros, hermanos, porque a Juan el Bautista esta declaración, esta denuncia, le costó la cabeza. Le costó la cabeza. Y nosotros a veces menguamos de declarar alguna inmoralidad o de alguna cosa que realmente no ampara la ley o la Biblia. Y bueno, tenemos temor, ¿no? Es cierto que no tenemos que atacar a las personas, porque acá Juan no atacaba a las personas, sino atacaba al pecado.
Y le decía, no te es lícito tomar la mujer, no, la acción que vos estás haciendo no es correcta, no es lo que se debe hacer. Hermanos, debemos ser sabios cuando estamos con las personas, de no atacar a las personas, sino atacar las acciones que están haciendo las personas, porque a veces podemos ofender sin sentido, ¿no? Pero decir, bueno, mira, lo que vos estás haciendo está mal, no es lícito. Eso a Juan el Bautista le costó no solamente ir a la cárcel, aunque pensaba Herodes que lo iba a cuidar allí en la cárcel, sino que le costó la vida. Por otro lado vemos que Herodes le gustaba escuchar, de hecho yo me imagino que muchas veces iría allá a la cárcel y le preguntaría a Juan el Bautista de la palabra, porque él tenía un contexto de religión judía dentro de la sociedad, él sabía, su padre había tenido gran relación con los judíos, entonces sabía de muchas cosas, de profecías, entendía muchas cosas, y tendría esas charlas allí en la cárcel con Juan el Bautista, porque dice que él sabía que era un hombre sabio, que era justo, y que muchas veces quedaba perplejo frente a esas decisiones. Pero no había tenido nunca una decisión, un cambio, una acción. Él escuchaba la voz de Dios, escuchaba la voz del profeta, escuchaba las profecías bíblicas, pero no cambiaban sus acciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la última vez de lo que era un verdadero arrepentimiento, ¿no? Él escuchaba, comprendía, entendía, quedaba perplejo, pero no había un cambio de acción. Esto me hace acordar a lo que Dios le dice a Ezequiel, ¿no? Cuando dice, aquí tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Desgraciadamente hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, que la entienden, que tratan de comprenderla, que quedan perplejos frente a estas cosas, pero no toman la decisión. Y qué terrible, hermanos, si nosotros estamos en esa misma acción, en esa misma causa, en ese mismo problema, ¿no? De escuchar la voz de Dios, de escuchar lo que Dios tiene, de escuchar las promesas de Dios, de escuchar lo que Dios nos manda de una manera clara, de una manera sencilla, y no llevarlo a la acción, simplemente queda en eso, ¿no? En algo sentimental, en algo bonito, en una campana que resuena, en algo que me gusta, en algo que por ahí yo pienso que es maravilloso, pero en el momento de decidir, en el momento de mostrar mi fe, en el momento de la decisión, lo postergo para más adelante. Pero bueno, frente a esta circunstancia, Herodes no solamente que comete, el pecado o el error de escuchar y no obedecer, sino que comete otro error aún más grave, que es frente al cumpleaños de él y a danzar, la hija Herodías, él promete algo a la hija que pida lo que quiera, que él lo va a cumplir. Que lo que decida la hija sea a la mitad del reino, él se lo iba a entregar. Y hay otro error que comete, ¿no? Otro error. Primero es el de escuchar y no provocar ninguna acción ni decisión. Y el segundo es de prometer, de cumplir cosas sin saber el costo de lo que iba a hacer. Y ese también es otra gran enseñanza que nosotros tenemos que tener, a veces de no prometer cosas si no sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que podemos cumplir. Dice, aquel que quiere edificar una torre, aquel que quiere hacer un proyecto, aquel que quiere decidir algo, primero va y calcula los gastos, primero va y dice, mira, bueno, a ver, ¿hasta dónde va a llegar esa decisión que yo voy a tomar? ¿Hasta dónde voy a llegar eso que yo voy a decidir en mi vida? Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean todas pocas tus palabras. Eso dice en Eclesiastés, ¿no? Dice, no te des prisa. A veces nosotros cuando entendemos algo de Dios, bueno, prometemos, decimos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a cumplir, me voy a levantar temprano, voy a empezar a hacer el devocional, un montón de cosas que no, voy a dejar esto, voy a hacer aquello. Y realmente Dios se complace con aquel corazón obediente, pero también con la palabra que nosotros podamos decir y cumplir, que lo que nosotros decimos con nuestras palabras cumpla con nuestras acciones. Por eso dice, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas.
porque Él no se complace en los insensatos. ¿Quién es el insensato? El insensato es aquel que te dice, sí, mira, mañana voy a hacer tal cosa, o el lunes, o la semana que viene, y después no cumple, ¿eh? El insensato. Y dice Proverbios que el insensato en realidad lo que está diciendo, no existe Dios. No importa, no existe Dios. Es un paso aún más terrible, ¿no? Porque la insensatez tiene que ver con eso, con desprestigiar a Dios. Miren, hay un ejemplo en la Biblia que a mí siempre me llamó la atención, y es cuando el pueblo de Israel es engañado por los gabaonitas. ¿Se acuerdan? Los gabaonitas se ponen ropas viejas, agarran pan mohoso y se acercan, sabían que el pueblo de Israel era el pueblo elegido, que venía destruyendo y matando a los pueblos, y se acercan a ellos con mentiras, con engaños, le dicen que era un pueblo lejano, que querían estar con ellos, y bueno, el pueblo de Israel les da una palabra, y la palabra que les da es que no los va a matar. Ahora bien, los gabonitas habían sido mentirosos, engañadores, eran blasfemos, pero Israel había dado una palabra, que no los iba a matar. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Perdonarles la vida, perdonarles la vida. ¿Saben por qué? Porque dice el Salmo 15:4, honra a los que honra a los que le temen a Jehová, honra es a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. Aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. O sea, el pueblo de Israel tuvo que mantener la palabra, no porque por causa de los gabonitas, porque podían decir, no, pero si ellos fueron mentirosos, entonces nosotros ahora no vamos a cumplir, bueno, ahora vamos a cambiar de opinión, porque me engañaron, porque... No, ellos cumplieron porque su palabra valía, porque eran responsables de lo que ellos decían delante de Dios. Y eso el pueblo de Israel lo había entendido. Dios después lo reprende y le dicen, miren, ¿saben qué pasa? Que ustedes no me consultaron antes. Los príncipes no consultaron a Dios, por eso tomaron una decisión. Y hermanos, cuando nosotros damos la palabra, aún jurando un daño nuestro, debemos ser responsables de nuestras decisiones. Por último, hermanos, aprendemos que a pesar de que Juan el Bautista fue decapitado, fue muerto, el mensaje que él predicó siguió en el corazón de Herodes. Siguió socavando, ¿no es cierto? Porque a pesar de que hayan matado al mensajero, el mensaje de Dios siempre sigue adelante. Y hermanos, yo me hago esta pregunta en esta tarde. Si nosotros desapareciéramos, si nosotros muriéramos, ¿qué mensaje dejamos? ¿Qué mensaje dejamos? A nuestra familia, a nuestros amigos, a la sociedad. ¿Qué mensaje fue el que dimos? Porque Herodes le seguía trabajando la conciencia aún después de que sabía que había matado a Juan el Bautista. Él decía, no, este debe ser Juan que resucitó. Tenía un cargo de conciencia. Tenía, a pesar de que era terrible lo que él hacía como rey, como gobernante, las palabras de Juan el Bautista, que no eran palabras de Juan, eran palabras de Dios. Palabras de Dios, y hermanos, en eso también tenemos que ser sabios. A veces nosotros damos opiniones, damos pareceres, no, predicar la palabra de Dios, lo que dice, sus promesas, sus realidades, su mensaje, pero también la división del pecado, la obra de Cristo completa, ¿no es cierto? No dar un mensaje sin todo lo que en ello conlleva. Así que dice, como último punto, que el Juan el Bautista, a pesar de que desapareció físicamente, el mensaje de Juan el Bautista siguió trabajando en la conciencia de Herodes. Siempre es triste la muerte de un siervo, siempre es triste la desaparición de alguien que está sirviendo a Dios, pero qué bueno es cuando su testimonio sigue perdurando. Con el tiempo nosotros nos acordamos, no, pero esta persona, mira, me acuerdo lo que enseñaba, me acuerdo lo que decía, me acuerdo lo que aconsejaba. Recordemos que a pesar de las circunstancias difíciles, como también pasó Elías, pues Elías también tuvo una situación difícil cuando era perseguido por el rey Acab, y una situación similar, ¿no? Porque también la mujer Jezabel procuraba matarle, pero bueno, él confiaba, y aunque a veces se angustiaba, aunque a veces se deprimía, Dios lo fortalecía. ¿Por qué no intervino el Señor para salvar la vida de Juan el Bautista? No sé, es una pregunta
que muchos se hacen, por qué murió de esa manera. Pero bueno, en 2 Tesalonicenses 1:9 dice que aquellos que realizan esas cosas, aquellos que realmente quieren matar a los siervos de Dios, quieren matar al mensaje, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Realmente hay un castigo especial preparado para aquellos que realmente se han dedicado a frenar el Evangelio, a estorbar, ¿no? Como decía Jesús, ay de quién viene, ¿no? Cuando hablaba de Judas. Es cierto que alguno me va a entregar, pero ay de quién me va a entregar. Por último, entonces, y repasando un poco lo que hemos visto de esta historia, después puede leer el pasaje tranquilo y desmenuzarlo de alguna manera más específica. Acordamos entonces de siempre predicar y denunciar las inmoralidades, hermano. Lo que es blanco y lo que es negro, lo que es de Dios y lo que es de Dios. Tengamos la fortaleza, más que en este tiempo difícil que se acerca, poder denunciar las inmoralidades. No temamos pagar el precio. También aprendimos a no hacer promesas aceleradas, de no prometer cosas, sino hacer calcularlas, elaborarlas, y realmente que si prometemos algo, ya sea a Dios o a alguna persona, como fue los Gabonitas, ¿no? Que puedan decir, mira, la verdad que esta persona es de palabra realmente. Eso hoy en día es tan escaso, y qué bueno como creyentes, que nosotros en nuestros trabajos, en nuestras tareas, en lo que nosotros hablamos, decimos, ¿no? Que sea sí, sí, no, o sea, que seamos hombres de palabra. Y por último, es, a pesar de la muerte de los siervos, a pesar de la muerte nuestra, la palabra de Dios va a permanecer. Y lo que nosotros hicimos, lo que nosotros vivimos, porque Herodes decía, Juan el Bautista es santo, es justo, yo he visto, realmente no le puedo señalar nada, lo que él dice, que sea de ejemplo también para nuestras vidas, que si nos halla la muerte, o si nos llama a la presencia de Dios, nuestro testimonio pueda ser reconocido por los demás como instrumentos de Dios, como personas que fuimos útiles a los planes que Dios tenía. Hermanos, que Dios les bendiga.